Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Manuel Suárez y soy un especialista electrotécnico, ¿ya? Soy un especialista en proyectos de ingeniería eléctrica. Llevo más de 10 años en el rubro, ¿ya? Y además de eso, de ser un especialista técnico, soy un, ¿cómo podemos decir? Un profundo lector de la economía, ¿ya? Me gusta mucho leer lo que es la economía internacional, lo que vienen teniendo algunos países como modelo en políticas públicas. Por lo tanto, me veo en la necesidad, eh, gracias al Partido Libertario, de poder contar lo que viene siendo la experiencia personal que he tenido en el tema económico, en el tema de algunos trabajos que he hecho, em, en el largo plazo de mi experiencia profesional, y con los cuales yo he podido aprender en cómo poder ahorrar mejor mi dinero, poder ponerlos en fondos, los cuales me han dado un tipo de renta que por lo menos me ha ayudado a solucionar algunos problemas financieros, ¿ya? Por otro lado, quiero decirles antes de comenzar este ciclo que los invité. Primero, no tengo mucha experiencia en los temas de los videos, ¿ya? No sé editarlos muy bien, eh, por lo tanto les pido un poco de paciencia. No quiero rebundar mucho, pero primero que nada parte por presentarme, parte también por decirles que la opinión personal no es un comentario personal del Partido Libertario, ni y tampoco de cada uno de sus miembros, sino es una opción mía y yo me hago responsable de mis dichos, de mis actos y de mis ideas, que a lo mejor puede ser que no convaliden en un 100% con el pensar general de todas las personas del partido, ¿ya? A mi juicio, yo no tengo la verdad absoluta, ni tampoco, en pocas palabras, ¿cómo decirlo? No tengo la razón en todo lo que pueda estar diciendo, pero intentaré basarme en lo empírico, en los datos y en lo que me avala, como eh, el programa que le estoy haciendo a través de los datos internacionales, ¿ya? Por lo tanto, tampoco, y les quiero ser bastante enfático, no me gusta, por lo menos en lo personal, hacer discursos ni estar leyendo una columna, sino que todo viene siendo desde mi propio conocimiento. Corríjanme si estoy equivocado, ¿ya? Eh, ¿Y por qué les soy tan enfático en decir que no es el pensar de todo el partido? Porque muchas veces uno puede decir o puede emitir un comentario el cual no tiene que ver con los lineamientos del grupo y la organización que me ha invitado a poder hablar, ¿ya? Por otra parte, también es importante decirlo así, porque en la mayoría de ¿cuánto que se llama? Del producto público, del trabajo público, no hay absolutamente nadie que se haga responsable de sus dichos, ni tampoco de decir si uno se equivoca o no. Yo personalmente, y lo digo de esta manera, personalmente veo que en el sector público, que las personas que nos gobiernan no tienen ninguna autocrítica, ni personal, ni con el país, en pedir disculpas cuando hay una equivocación, y en la claridad de la entrega de los datos, o eh, de defender sus ideas como corresponden. Yo personalmente creo que es un error, es un error comunicativo no ser sincero con las personas cuando uno les está hablando, ¿ya? No tengo una formación política, ¿ya? Ni tampoco me interesa, porque no es parte de mi ideal tener una formación política. O sea, argumentativamente hablando, yo me voy a basar, como les comentaba, como un especialista técnico, en los datos, y voy a defender de acuerdo a lo que corresponda, en lo que funciona, mis ideas, ¿ya? Por lo tanto,
en ese sentido les quiero ser enfático y les quiero ser claro que no tomaré terceros caminos. O sea, es bueno rayar la cancha para que ustedes sepan con quién están hablando y qué es lo que defiendo o lo que no puedo defender. ¿Ya? O sea, aquí en este país, por lo menos personalmente, pienso que faltan personas que defiendan sus ideales como corresponda. Y parte de eso también es hacerse responsable de lo que uno dice. Bien, y si uno se equivoca, decir, me equivoqué, soy humano, no soy perfecto, y continuemos. O sea, si tus ideas no matan a nadie, no deberías por qué colgarte porque te equivocaste. ¿Ya? Es por lo menos mi visión personal de lo que en política normalmente los dioses mesiánicos no hablan. Ataco mucho al tema político porque nunca, jamás, se hacen responsables de sus dichos y sus hechos. ¿Okay? Por lo tanto, les dejo claramente que yo no opino a través de lo que es del partido, sino mis opiniones son personales. Ya, partiendo, dejando bien claro el mensaje introductorio de lo que se va a significar el ciclo político, yo les había comentado que estos ciclos políticos que vamos a estar viendo vienen siendo lo siguiente. Esto sí lo voy a leer. ¿Ya? Déjenme ponerlo como corresponde. Ya. A ver. Primero vamos a basarnos en lo siguiente. La primer punto del programa viene siendo estabilizar la moneda. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa estabilizar la moneda? ¿Por qué nadie habla de esto? Y es tan instituido que es visible. ¿Qué roles cumple en la economía? Miren chicos, principalmente la estabilidad no es solamente una palabra que el ser humano suele buscar, ¿ya? A lo largo de su vida y de paso por el planeta, sino que también tiene, eh, tiene una gran incidencia en todos los actos que nosotros producimos. ¿Ya? En este caso, una de las cosas que producimos todos los seres humanos son bienes y servicios. ¿Ya? En eso basamos nuestra forma de vida. ¿Ya? Y esto es válido para cualquier tipo de sistema. ¿Ya? Sea socialista, sea capitalista y con todas las excepciones que uno le quiera colocar. Un sistema capitalista de libre empresa, un sistema capitalista mercantilista, un sistema keynesiano, un sistema marxista de control central. Eh, Todas las sociedades venden y tienen capitalismo, ¿ya? Sea la sociedad que sea legal o no ganar dinero es otra cosa, ¿ya? Pero todas las sociedades, ya sea cual sea, se basa en satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Y las personas trabajamos diariamente para poder, de alguna manera, dar estabilidad a nuestras familias. La estabilidad es algo no solamente emocional, sino que también laboral, es algo cultural, es algo que todo el mundo busca. Nosotros, por ejemplo, para ser más coloquial, cuando tenemos una pareja, buscamos estabilidad emocional. No solamente la estabilidad de que tengamos una pareja como tal, sino que la confianza sea lo que da la estabilidad a la relación. Pueden ponerle varias determinaciones, no quiero ahondar más en el tema, sino que nosotros los seres humanos buscamos estabilidad laboral, psicológica, emocional, económica, ¿ya? Y la moneda también busca, de alguna manera, una estabilidad a través del sistema de intercambios. Nosotros solemos intercambiar diariamente eh, con los que nos venden los productos que satisfacen nuestras necesidades. Ejemplo de ello, por ejemplo, si ustedes llaman a pedidos ya, que les traiga de alguna manera un producto, ustedes están de alguna manera pagando una moneda de intercambio. Esa moneda de intercambio tiene un valor hoy, tiene un valor mañana, si es que establemente el país está. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con ello? Que poniendo en el ejemplo, que no está sucediendo en nuestro país actualmente, sino poniendo el ejemplo de que si yo por ponerles un ejemplo, mañana voy a comprar pan, pasado voy a comprar pan,
en una semana voy a comprar pan, el valor del pan esté casi en el mismo. ¿Ya? Las variables que afectan a las monedas o los intercambios pueden ser internacionales, pueden ser políticas nacionales, internas. ¿Ya? Puede haber una variabilidad, pero en el largo plazo, si uno ve, tiene que estar estable. Los valores suben, sí, es efectivo, pero eso es otro tema. ¿Ya? Todo sube, suben los sueldos, se supone, sube lo que viene siendo un producto con el tiempo también, porque todos los valores de mercado se van juntando por precios de equilibrio para que den un tal valor. ¿Ya? Bueno, es una de las cosas más importantes la estabilidad monetaria, porque la estabilidad monetaria, de alguna manera, da un valor en el plazo al intercambio que tiene una persona. Si yo, por ejemplo, no entiendo mucho de lo que se trata el valor en el tiempo, ¿cuánto que se llama? Tengo que tratar de poder entender que vamos a llevarlo al ejemplo del dólar. El dólar siempre ha sido una fuente de intercambio bastante recurrente en el mundo porque es legítimo, porque tiene un tiempo determinado en el mercado y porque uno le da confianza. ¿Ya? Los valores de las monedas de cada uno de los países tienen algo cultural, ¿ya? Pero además también tienen una confiabilidad en años que el medio que uno produce puede intercambiar con otra persona por un determinado valor en cuota, ¿ya? En mora, en lo que es intercambio, como ustedes quieran ponerle. ¿Ya? Y eso viene dado por los precios de equilibrio. ¿Ya? Los precios de equilibrio vienen siendo un estudio de costo y presupuesto que tienen las empresas. ¿Ya? Y que llegan y determinan el valor del insumo o de la venta al servicio o de los productos que se los venden a las personas en todo el territorio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, ¿por qué es tan importante? ¿Qué significa esto de estabilidad? ¿Qué significa? Significa que yo pueda vender, significa que yo pueda producir, significa que yo pueda dar un servicio satisfactorio a mi cliente. O sea, mañana, pasado, en un año, en 10 años, en 20 años. ¿Ya? Entonces, las empresas más exitosas se mantienen en el largo plazo. ¿Ya? Hay empresas que pueden, por ejemplo, hablando de temas como en Japón, hay empresas que pueden estar más de 2 siglos, incluso, ¿ya? Existiendo por su estabilidad, por la forma de dar el servicio o porque son uno de los pocos que pueden entregar ese bien. ¿Ya? Y entendiendo que la política va cambiando en los países, muchas veces los periodos de incertidumbre son los que inestabilizan el valor de la moneda. Y eso genera en las políticas públicas un desequilibrio. ¿Ya? Llámenle desequilibrio fiscal, ¿ya? Llámenle desequilibrio de presupuesto. ¿Ya? Entonces, es muy intuitivo en Chile, porque nosotros llevamos aproximadamente desde el año 73, 75, llevamos teniendo un tipo de intercambio lineal, ¿ya? Independientemente de todos los problemas que hemos tenido, independientemente de las crisis que han habido entre lo que viene siendo la crisis del petróleo, la crisis del 80, ¿ya? La crisis asiática, ¿ya? La subprime, la crisis, ¿cuánto que se llama? Del efecto tequila, la crisis en este caso europea del 2009, ¿ya? Y las crisis que hoy en día existen, que viene siendo el tema de la pandemia, la crisis interna que hemos tenido desde los años, o sea, perdón, desde el año pasado. Esto, de alguna manera, la estabilidad monetaria ha ayudado a poder superar esas crisis. Entonces, es muy importante para todos ustedes que están estudiando, que estudian temas relacionados con lo económico, es pensar siempre en la estabilidad. Porque créanme que cuando un país es inestable, cuando una política es inestable y la moneda es inestable, los que más sufren son los pobres. Las personas que viven a costa de las empresas que entregan servicios. ¿Ya? Y, y me causa curiosidad de lo poco conocido que es el tema. Porque todos los países superan sus crisis a través del crecimiento económico. ¿Ya? Pero la estabilidad no es algo tomado. ¿Por qué? Porque se supone que todos los países que entran en un periodo de bonanza o capitalista superan primero que nada la inestabilidad económica, porque hay estabilidad política. Entonces, la estabilidad monetaria viene de la mano de la estabilidad política. Entonces, cada vez que hay un anuncio político de hacer políticas con tu plata,
haber un desequilibrio fiscal y un desequilibrio en la estabilidad monetaria. Y eso por consiguiente trae un círculo virtuoso que en el fondo puede afectar directamente a los más pobres. Porque al hacer un desequilibrio monetario, al aumentar la inflación, al desestabilizar la moneda, al bajar los valores de intercambio, ¿ya? Y al aumentar la escasez de los productos, no ¿cuánto que se llama? Todas las personas que antes consumían ese producto no lo pueden consumir. Entonces, por lo tanto, produce desempleo, ¿ya? Producen un montón de cosas que finalmente, por gente que se trata de meter en algo que no conoce porque es técnico, terminan matando un sistema político de un país, ¿ya? Todas las crisis que nosotros hemos tenido en la década del 80, que se le llamó el periodo de la década perdida, fueron crisis efectivamente por la inestabilidad monetaria, ¿ya? Todos los políticos o todas las personas que se centran en crear políticas públicas tienen que entender que es algo obligatorio entender que viene siendo la estabilidad monetaria. Si ustedes no lo entienden, no se dediquen a la política. No se dediquen. Porque cada acto que hagan o cada ofrecimiento que vayan a hacer va finalmente con el dinero de los contribuyentes. Y eso finalmente afecta a los más pobres directamente, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Ya? Por qué la gente o por qué los políticos no suelen hablar de estabilidad monetaria? Porque primero que los políticos son personas que lamentablemente no entienden su funcionalidad. Personalmente creo que los políticos son y deben ser para generar competencia, no para generar, ¿cuánto que se llama? Sueños frustrantes o hacer políticas con la plata de otros. Las políticas públicas se centran en ayudar a las personas a poder de alguna manera superar sus problemas sociales, económicos, ¿ya? Y poder ponerlas en un camino el cual después retribuyan de alguna manera a la sociedad, retribuyan trabajando después, cuando superen sus crisis, retribuyan a la sociedad lo que les entregó. Una sociedad no se puede basar en, en, en entregar a diestra y a siniestra el dinero de otros, porque no solamente desencadena una injusticia, porque uno como ciudadano tiene un mérito de vivir en un país determinado, tiene un cierto mérito de cumplir y pagar tus impuestos. Entonces, cuando tú quieres hacer política de el dinero de otros, porque llamémoslo así, tú desestabilizas toda la estabilidad de esa persona. Créanme que lo que más puede afectar a una empresa, ¿ya? Y estamos hablando de familias, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de personas que tienen ingresos y que pueden vivir y salir del círculo de la pobreza, son las políticas públicas. Una política pública mal efectuada, que no tenga en consecuencia lo que es la estabilidad monetaria, puede llevar a la crisis y a la quiebra de empresas por más de inclusive de 3.000 empresas en un momento. Si ustedes añaden impuestos a las empresas sin hacer un estudio previo de impacto, ustedes pueden llevar a la quiebra a 30.000, 27.000, 50.000 empresas. Por eso es que es tan importante que ustedes como tecnócratas entiendan la magnitud y la importancia que tenga este tema de la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria tiene que ser un tema de conversación, ¿ya? Y en este ciclo, que valga la redundancia, les voy a hacer estos videos como un tema introductorio porque es muy profundo. De alguna manera yo los quiero encaminar a que entiendan por qué los pilares que existen hoy en día en el país nos dieron esa estabilidad económica por una cantidad de décadas y hoy en día las estamos tirando a la basura por crisis internas, por un diseño de mala gestión política pública, ¿ya? Porque
A la gente nunca se le habló con la verdad y los políticos obviaron el tema educativo y sobre todo la educación financiera a las personas. Porque no les conviene educar financieramente a la gente. Porque obviamente no generaría más políticos y no generaría para ellos, de alguna manera, un avance en sus emprendimientos, porque son emprendimientos en la sociedad. Todo político es un emprendedor, entiéndanlo por esa parte. Y lucra de la ingenuidad de las personas que no entienden de economía. ¿Ya? Entonces, pueden haber tecnócratas, y los tecnócratas son los únicos que pueden achicar el Estado, porque desde el Estado se achica el Estado. ¿Ya? Y eso es una es un axioma, prácticamente. No hay lugar en el mundo que no es el mismo Estado que se achica a sí mismo. ¿Ya? O sea, desde el Estado tú tienes que achicarlo, no hay otra manera. ¿Ya? Entonces, hay que entender que la estabilidad económica es un principio fundamental en la economía, ¿ya? Que tiene que estar puesta en el debate, ¿ya? Eh, que es muy intuitiva y que incluso no se toma en cuenta, porque los valores en el tiempo y en el largo plazo se toman como siempre, ¿ya? A nadie de los políticos le interesa ¿cuánto que se llama? Hablar sobre el valor del pan, porque ellos tienen claro que el pan en una semana vale lo mismo. Entonces, la gente no entiende, por ejemplo, que uno de los mayores pilares de estabilidad económica del país han sido los fondos de pensiones. Entonces, todo el mundo quiere meterse en la economía porque de alguna manera quiere ganar fácilmente dinero sin producir bienes. ¿Ya? O sea, lo más real para los que se dedican a la política no es generar bienes para las personas, porque las personas no necesitan de bienes de los políticos, sino que necesitan que la economía funcione para poder tener sus propios logros. ¿Ya? Entonces, la labor de los políticos de hoy, por lo menos, no es crear un cuadro virtuoso de estabilidad monetaria, sino todo lo contrario, es crear esta separación de rico y pobre, de explotado y no explotado, para poder crear más políticos y así poder vivir a costa del ¿cuánto que se llama? Del contribuyente, pues mientras que estos se pelean por dogmas políticos, porque ellos mismos lo inyectaron. ¿Ya? Entonces, los roles que cumple la economía son sustentar el intercambio. La estabilidad monetaria tiene ese principal rol. ¿Ya? Eh, si ustedes, por ejemplo, quieren intercambiar pesos chilenos CLP con un dólar, ¿ya? Americano, canadiense, australiano, tiene que haber una estabilidad en ese intercambio. ¿Ya? Ahora, claro, ustedes dirán, es que sabes lo que pasa, es que todos los días sube y baja el dólar, sí, correcto, pero esos son temas que tienen que ver por por un tema de problemas políticos, digámoslo así, internacionales, que pueden hacer que aumente la producción en Estados Unidos, baje la producción en Estados Unidos, pero es con ese país. Entonces, si tú todos los días o sube o baja el dólar, eso te demuestra de alguna manera lo importante que viene siendo la estabilidad monetaria, porque cuando hay ese tipo de ajustes diarios, eso quiere decir, eh, supónganse, si en un determinado momento, eso puede decir que a lo mejor hay un índice de crisis en ese país. ¿Ya? Y por ejemplo, si ustedes miran a largo plazo, en un año, que eso lo vamos a ver dentro del ciclo político, económico, más que mal, eh, ustedes van a revisar en el largo plazo que todos los valores se mantienen en una linealidad. ¿Ya? Entonces, esos valores muestran la estabilidad de un país. Y eso es lo importante que ustedes entiendan. Porque finalmente, lo más importante dentro de la estabilidad es que mantenga el valor la moneda. Hoy día, mañana y pasado. Y es el rol de los políticos, ya que gobiernan un país. Entender que si uno
hace ajustes y desajustes, afecta finalmente a los bienes y los servicios de las personas. Es una cadena. Es una cadena como la contabilidad. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro cuando uno genera una política pública es cuán estable la moneda va a ser en el tiempo. Porque si yo mantengo estable la moneda en el tiempo, los productos no encarecen, ¿ya? La gente puede mantener sus trabajos fijos y por consiguiente, gente va a salir de la pobreza. Pero si ustedes hacen desajustes, pasa el caso contrario. Y si pasa el caso contrario, sucede lo que ha sucedido todas las veces y todos estos años en Latinoamérica. Sucede que la gran mayoría es pobre, que no puede salir del ciclo de la pobreza y las desigualdades son muy graves. Muy bien, el tema de las desigualdades es otro tema, ¿ya? Yo sé que van a decir algunos, no, es que la desigualdad es un caballito de batalla, sí, es un caballito de batalla, pero no tenemos que hablar todavía de ese tema. Yo puedo entender que sí hay gente que eh, de alguna manera vive en un país para poder salir de la pobreza y para que con el tiempo pueda lograr cosas, ¿ya? Entonces, la estabilidad monetaria, de alguna manera, eh, ayuda a que las personas puedan salir rápidamente de la pobreza, que tengan un verdadero elevador de salir de la pobreza y poder lograr tener una estabilidad a largo plazo y por consiguiente tener bienes materiales, ¿ya? El tema de las desigualdades es otro tema que lo vamos a conversar en el segundo ciclo, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos, yo les mandé la cantidad de puntos que vamos a tomar, ¿ya? Que son 12, ¿ya? Y siempre va a haber un modo introductorio y un modo de datos, ¿ya? Entonces, claro, es un poco largo el video, son 27, vamos a hacer una charla más o menos de 35 minutos, más o menos por video introductorio, ¿ya? Que se vaya entendiendo, y vamos a tratar de validarlo, por consiguiente por la parte de datos. Entonces, la idea mía es que partan de la base y entiendan lo importante que es la estabilidad. Segundo, aprendan a leer los gráficos. Yo les voy a mostrar índices del país y ustedes tienen que aprender a ver los puntos, los índices del país. Entonces, cuando ustedes quieran hablar en algo concreto, en un tiempo determinado, ustedes tienen que mostrar esos datos y decir, mira, esto lo que quiere decir es esto, esto y esto. Si tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, va a pasar esto, esto y esto otro. Entonces, una de las grandes eh, cosas que debemos aprender en el Partido Libertario es derrumbar mitos. Y créanme que en una sociedad como la que tenemos actual, donde los mitos son sobras y los hechos de alguna manera acallados, vamos a tener una tarea muy compleja que hacer. Y es por ello que para mí es tan importante que ustedes aprendan la base. Porque con la base estructural de entender lo que es una estabilidad y las otras partes del ciclo, también de qué sirve la FP, cómo yo puedo ocupar los distintos mecanismos de la FP, que es lo que es la incertidumbre, y los otros 12 puntos que estamos dentro del tema del ciclo, ustedes van a poder demostrar con datos que la persona que está hablando o está siendo utilizada o que en el fondo tiene un negocio con la política, ¿ya? Y es ese punto es el que quiero yo explotar en este ciclo, que ustedes lo entiendan a cabalidad. Bueno, entonces, bueno, el tema de la desigualdad lo vamos a ver en el otro ciclo, pero para que se entienda, todas las sociedades son máquinas de crear desigualdades, todas las sociedades. Y la tarea de la economía, ya, no es solamente distribuir los productos, sino es ayudar a que todas las personas puedan tener una mejor condición de vida.
Entonces, los tecnócratas tienen una misión muy importante que hacer, que es sacar de la pobreza a la gente, que es, eh, ¿cuánto que se llama? Moralmente ayudar a su prójimo. Claro, porque cuando tú le prestas un servicio a una persona y te llevas dinero por eso, tú estás satisfaciendo las necesidades de tu prójimo. Ese tema moralmente es sumamente válido y ustedes tienen que aprender a defenderlo. Y lo otro viene siendo eh, llenar de bienes a las personas. ¿Ya? Esos son los tres pilares fundamentales de una economía. Y una economía sana ayuda en el largo plazo a aumentar todos los índices de vida de las personas. Entonces, eso es lo que debemos de defender. Entonces, yo voy a hacerles la presentación, a ver si es que lo puedo hacer hoy día para mañana presentarles a ustedes lo que viene siendo la estabilidad en datos y que ustedes puedan utilizar eso para el debate. Hay muchos temas que tenemos que aprender a ocupar para el debate, ¿ya? Y tenemos que aprender a votar el materialismo histórico, porque es la filosofía central en lo que se basa el marxismo, ¿ya? El gramscianismo es un tema cultural y eso lo tenemos que tomar desde otra área. Yo me voy a centrar en el materialismo histórico, porque yo creo que lo filosóficamente hablando es lo más complejo para poder derrumbar mitos. Yo les pido disculpas, primero, por a lo mejor por la no costumbre de hacer este tipo de videos. A lo mejor tocar temas que pueden ser de repente un poco molestosos, ya para quienes no entienden más allá, pero la idea es que de alguna manera los vaya ayudando poco a poco a poder tener una base, ¿ya? Y bueno, también porque como no soy no soy un erudito en lo que es edición de video y en la parte técnica de lo que viene siendo las imágenes, edición de video, y tampoco soy un político formado, por tanto no me van a ver aquí producido como para tal, ¿ya? Yo no produzco no produzco una imagen, sino que todo lo contrario, quiero producir en ustedes el debate, quiero producir en ustedes los datos, quiero llenarlos de cuánto que se llama, de palabras y de cuánto que se llama, de lo complejo que es la economía detrás y qué es lo que moralmente hay y que existe. Y qué es lo que es la base del materialismo, que el materialismo en el fondo lo que busca es llenar de alguna manera a las personas de deseos. Y por eso que el sistema capitalista es tan asediado y no goza de buen marketing. Porque cuando tú a la gente la llenas de deseos, cuesta mucho derrumbar sus mitos, ¿ya? Entonces, antes de terminar, les deseo que tengan un muy buen día, que cuiden a sus familias, ¿ya? Y que se cuiden la salud. Recuerden lavarse bien las manos, recuerden cuánto que se llama. Recuerden lo que ya todo el mundo sabe, ¿ya? Sí, no quiero ser redundante, ¿ya? Yo les mando un fuerte abrazo a todos. Que tengan un muy buen día.